Bueno, la pregunta sobre ecología tiene que ver, ciertamente ecología es una ciencia pura que aborda el fenómeno de la vida desde el lado de la interrelacionalidad, esa complejidad que se llama vida. La ciencia ecología lo aborda desde esa parte. Y para nosotros, a mí me ayudó mucho poder pensar que si ecología es la ciencia que estudia la casa, que es el mundo, todo lo que sucede en la casa, que es el mundo, es un tema ecológico. Entonces, desde esta perspectiva, toda realidad que se da en la casa por parte de nuestra especie es un asunto ecológico. Por ejemplo, la guerra es un tema ecológico, como lo es la extinción de tal o cual especie. La pobreza estructural es un tema ecológico, que es tan ecológico como, por ejemplo, la fragmentación de los ecosistemas. Entonces, desde esa perspectiva, en realidad todo lo que atañe a la vida es un tema ecológico. Nosotros, los seres humanos, ciertamente que somos los principales responsables de los desafíos que a la Tierra, que a la casa mundo, como me gusta llamar, le suceden. Los principales responsables somos nosotros. Se habla como nunca de ecología hoy día, ¿verdad? Políticos, gobernantes, empresarios, todos hablan de ecología. Pero es solamente un tinte, una pintura muy delgadita para disimular las verdaderas cuestiones de lo que sucede en el mundo. El modelo de vida que se ha instalado es insostenible, y es insostenible desde hace unos 200 años, ¿no? Porque con la revolución industrial comenzamos a impactar al planeta de manera sostenida, no sostenible, sostenida en el tiempo, y en los últimos 50 años ese impacto se ha vuelto dramático, ¿no? Y no parece tener ningún tope. El tope lo están dando, nos están marcando esos topes, por ejemplo, los síntomas que la Tierra evidencia frente a las cuestiones que le hemos provocado. Por ejemplo, el cambio climático es un síntoma grave, ¿no? Y tal vez irreversible a esta altura del partido. Lo que podemos hacer es detener el avance del cambio climático, pero ya el cambio climático está. Y eso no se reduce en poquito tiempo, porque la naturaleza tiene tiempos muy largos comparados con nuestra escala de tiempo humano. Para nosotros 100 años es un montón, para la naturaleza no es nada. Los ecosistemas, una vez avasallados, necesitan mucho tiempo para reponerse. ¿El problema cuál es? Que cada vez sobre lo que está dañado se sigue impactando. La presión antrópica sobre el planeta es desmedida, es demencial. Entonces la Tierra, que es finita, que es limitada, comienza a mostrar signos de que no puede volver al equilibrio, ¿no? Su resiliencia, lo que se llama, esa resistencia que tiene para absorber los impactos, se acorta cada vez más. Entonces, lo cierto es que nosotros necesitamos cambiar el paradigma de ser y de estar en el mundo. Este mundo no se sostiene con un paradigma de consumo desmedido, de hiperconsumo. Y eso hay que cambiarlo, porque estamos destruyendo todo. ¿Y qué nos va a quedar? ¿Qué nos queda? ¿Y qué le queda a la biota? Nosotros en el planeta recién llegamos, literalmente hablando. Y la vida y el planeta a nosotros nunca nos necesitó. Nos guste o no nos guste, que nos pegue en la soberbia, ¿no? en la cabeza de nuestra creencia de superioridad.
Entonces, o aprendemos a convivir y aprendemos a entender los procesos naturales, que hay suficiente información para poderlo hacer, o continuaremos en esta presión y en un progresivo colapso ecosistémico. Esa es la realidad. Y no hay que darles más vueltas. Nos dolerá, nos sacará un poco el sueño, pero es la única manera de cambiar nuestro modo de transitar el planeta, de caminar en él, de relacionarnos. Necesitamos un cambio profundo de actitudes, un cambio profundo existencial que nos ubique adentro de la trama, que es la vida, y no por fuera. La vida no está ni por abajo ni por afuera de nosotros. Nosotros estamos por adentro de ella. No entender esto es no entender la lógica de la biología que compartimos con el resto de los seres vivientes. Entonces nosotros tenemos capacidades únicas, pero no para el avasallamiento ni para la devastación. Las capacidades nuestras deben volverse servicio para el cuidado, la compasión, el respeto, el uso inteligente de los bienes naturales. Entonces, cuando uno plantea esta realidad, este escenario, que es un escenario complejo, todavía no nos duele el cuero, por eso no terminamos de darnos cuenta, ¿no? Porque pareciera que todo lo que sucede en el mundo sucede en otro lado, en otro mundo, que no es el nuestro, y sin embargo sucede en la cotidianidad. Ahora, cuando vemos la dimensión de los problemas del mundo, nos podemos preguntar, bueno, ¿y yo qué puedo hacer frente a eso? Si no, ¿cómo voy a cambiar semejante realidad desde mi lugar, desde mi cotidianidad? Y es ahí donde nos equivocamos si nos desanimamos, porque es una pregunta, una autopregunta como para sacarnos la responsabilidad. Cada persona, toda la sociedad, pero cada persona tiene la posibilidad de hacer algo. Nosotros podemos elegir decir no y basta a este modelo de mundo. Por ejemplo, en la manera que uso los bienes, cómo uso el agua, cuánto consumo, cómo optimizo las cosas que tengo, qué lugar le doy al encuentro con la naturaleza, por ejemplo, a las actividades que puedan desarrollarse en una comunidad, actividades como pueden ser desde ir a limpiar el borde de un río hasta plantar un árbol, socializar lo que sé, participar, por ejemplo, de los movimientos ecologistas, no mirarlos por la ventana cuando hay una manifestación de gente que está diciendo algo por tal o cual bien natural, sino salirme y meterme en esa marcha. Entonces, nosotros lo cierto es que podemos hacer lo que tenemos alrededor, en nuestro universo, y construir esta certeza, que si yo cambio mis actitudes, si mi camino se vuelve respetuoso, compasivo, amable con todo lo que vive, yo entonces me estoy volviendo compasivo, respetuoso, amable con todo el planeta. Esa es la certeza. ¿Por qué? Porque los desafíos locales que yo puedo tener son expresión de los desafíos globales. Los desafíos globales se expresan en lo local, en ese juego de palabras. Entonces, mi conducta local impacta sobre toda la realidad. Yo tengo que construir esa certeza. Hoy charlábamos con un profesor y parafraseando a Teilhard de Chardin, que fue un pensador jesuita, parafraseando una partecita de él, yo le decía que la tierra sabe cuando nosotros estamos caminando de una manera distinta. Ella lo sabe. Entonces,
nosotros tener la certeza que en cada acción a favor de la vida, y si mi vida se traduce en una vida que cuide, que respete, que sea compasiva, nosotros haremos estremecer a la tierra, aunque seamos uno. ¿Qué pasaría si estos unos se multiplicarían por millones? Y la cosa tiene que cambiar. Hay que desarmar estructuras mentales que nos hacen pensar que es imposible torcer el rumbo, que es imposible construir otro modelo de sociedad. Este no se sostiene más. Si nosotros seguimos en esta manera de vivir, bueno, intuitivamente uno dice que estamos en unos 100 años más para que el mundo se vuelva totalmente hostil para la vida. Y en esa hostilidad se va a llevar a muchísimos seres vivos. ¿Qué va a pasar con la Tierra si nosotros no estamos? Ella va a estar mejor, porque nosotros por ahora no somos nada necesarios. ¿Qué le va a pasar? Como pasó en las otras extinciones. La Tierra demorará 10 millones de años para volver al equilibrio y florecer. La vida sigue si nosotros recién llegamos. Tiene una larguísima historia sin nosotros. Qué bello será que el tramo de historia con nosotros sea luminoso y no oscuro, ¿no? Entonces eso hay que hacerlo. Y hay que romper y hay que animarse, hay que romper paradigmas, hay que animarse a torcer el rumbo por el que nosotros estamos transitando. Hay que rebelarse pacíficamente, a decir basta. Es lo de Lennon, ¿no? Cuando tenía esa frase tan linda que dice: la guerra ya terminó si tú lo quieres. Esta debacle terminó si cada uno de nosotros lo queremos. Yo creo que tiene una gran posibilidad de impactar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la capacidad de llegar con pocas palabras y con imágenes a dejar un mensaje fuerte en la sociedad. Casi toda la propaganda que hace que nosotros seamos hiperconsumistas está muy bien pensada y diseñada por expertos. ¿Qué pasaría si hubiera expertos y se comenzaran a formar expertos justamente para un cambio en el modo de ser y estar del individuo, de cada ser humano? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros comenzáramos a decir con esos mensajes que saben hacer ustedes que hace falta torcer el rumbo en el planeta y mostrarles con esa misma metodología la realidad de urgencia que vive el planeta? Entonces a mí me parece que tiene una gran posibilidad justamente de contrarrestar lo que en este momento en general la propaganda hace. Si hay algo que en parte las corporaciones, los gobiernos, los medios masivos de comunicación tienen, que son como flashes, ¿no? Porque finalmente no nos muestran libros enteros, nos muestran un flash y con eso nos convencen de un montón de cosas. Para consumir, para no pensar, para decir lo que quieren que digamos, para pensar lo que quieren que pensemos o mirar lo que quieren que miremos. Entonces hay que darle esa vuelta de tuerca. Ustedes dicen dar vuelta ¿cómo es? Esas tortillas que tienen ustedes, que se me fue el nombre. Bueno, dar vueltas, eso. Nosotros decimos en Argentina dar vuelta a la tortilla, dar vuelta a la arepa. Ahí está, ahí me acordé. Y en eso creo que ustedes tienen una gran función. Por ejemplo, hay algo que en lo cual ustedes han estado, no ustedes, digo,
toda esta cuestión, ¿no? de lo que es el diseño, los creativos, la propaganda, es hacernos creer que los negocios están por encima de toda la realidad, que el mercado manda, que tenemos necesidades que en realidad no tenemos. Construyeron una cosmovisión absolutamente superficial para transitar el planeta. Nosotros estamos transitando en la cáscara de la realidad. Entonces ustedes también tienen las herramientas para decir: hay que meterse más adentro, en el carozo. Hay mucha reflexión, mucha ciencia que tal vez no tenga la capacidad de transmitirse, ¿no? Como lo saben hacer ustedes. Alguna vez ustedes nos tendrán que decir una frase que a mí me gustaría escuchar, que hace años que yo la digo: que los negocios no pueden prevalecer sobre la vida. La vida es lo central. Cuando nosotros torzamos esa verdad que se nos ha impuesto y la vida se vuelva eje y centro de toda ocupación y preocupación humana, ahí ustedes creo que van a acertar, y un montón. Tienen una gran misión para hacer, y ojalá no la soslayen pensando solo en la plata que les puede entrar. Hay que pensar en el futuro, que no es plata constante y sonante, pero sí es realidad para que podamos disfrutarlo, ¿no? Otro futuro posible.